y le decimos gracias Todopoderoso Elohim de Israel, porque tú vives y reinas para siempre. Ya está la grabación. Tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos la exaltación a ti, oh Rey poderoso, y te pedimos que a través de tu palabra nos instruyas correctamente para hacer tu obra, eterno Dios. Amén. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a tener el capítulo 4 de Ruth, que como segundo título le he puesto la redención. Ya leímos que en el capítulo 3, Ruth le pide a Boaz, redímeme, porque tú eres un pariente cercano. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con el Dios eterno? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedir? ¿Hasta dónde soy responsable? En palabras sencillas, somos responsables de pedirle al Hijo del Elohim eterno que nos redima. Una vez que ya conocimos de su misericordia, una vez que ya conocimos de su amor, ya nos presentaron a ese bendito Salvador, nuestra responsabilidad es pedirle, rescátame. Porque para eso le conocemos, para que Él nos salve, para que me entiendan términos que ya se conocen en la iglesia. Sálvame. Yo necesito ser salvado por ti. Pedirle que nos cobije bajo su manto, que nos rescate. Y una vez hecho esto, es donde se va a llevar a cabo la redención. Y es ahí donde dice la Escritura, que empieza en el capítulo 4, verso 1. Y Boaz subió a la puerta de la ciudad, del pueblo o de la ciudad donde vivía, de Betlehem. Y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, que le había dicho a Ruth, yo estoy dispuesto a redimir, pero hay uno que es más cercano que yo. Hay un pariente más cercano. Él tiene derecho, está en primer lugar. Y le dijo, aquí le voy a poner así como está. Fulano. Más adelante le voy a decir en hebreo cómo le digo. Ok, le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. La puerta de las ciudades, en el tiempo antiguo, era como si hoy en día dijéramos la corte, el juzgado, donde se juzgan las cosas. Era donde se llevaban a cabo transacciones especiales, donde estaban personas importantes, pero subir a la puerta también nos indica algo importante en la Escritura. Tiene una connotación importante. Subir a la puerta. ¿Qué es lo que significa? Es un llamado a lo alto. Es un llamado hacia arriba. La Escritura nos quiere revelar con esto que cuando tú y yo nos rendimos en obediencia al Padre eterno, Él te va a elevar. Él te va a llevar hacia arriba y te va a empezar a enseñar las cosas desde el punto de vista de Él. Y cuando tú ves las cosas desde arriba, no se miran igual que desde abajo. Sencillamente. Entonces, Él siempre nos va a dar una perspectiva más elevada de lo que es tanto su palabra, su plan, su propósito. Cuando andamos en los suelos, cuando andamos en la tierra, para que me entiendan, bien bajo, no entendemos nada, es más, ni la fe nos alcanza. Pero cuando uno empieza a buscar y a obedecer al Altísimo, Él te empieza a llevar a las alturas. Lo compara incluso con las águilas. Exactamente así. Entonces, una vez que Boaz sube a la puerta, se sienta y pasaba por ahí el pariente. Solo que en hebreo le dije que no dice pariente, sino que en hebreo dice pasaba el Redentor, que era el pariente más cercano y el que debería de haber redimido a Ruth. El capítulo 4 del libro de Ruth concluirá con el nacimiento de un niño. Y ese niño es el rey David, el que llegó a ser rey. Y cada vez que David es mencionado en las Escrituras,
hay una esperanza mesiánica, una esperanza que nos habla del Mesías. Y este libro, pero sobre todo el capítulo 4, tiene implicaciones mesiánicas. Este libro está relacionado con el nacimiento del Mesías Yeshua. Y si tomamos en cuenta que este acto de obediencia a la palabra del Eterno, porque se trataba de obediencia a Dios, no se trataba de querer a una extranjera, o querer un hijo con ella, o casarse con ella, era obediencia al Dios eterno. Es todo esto que se está llevando a cabo. Teniendo esto en cuenta, esa obediencia a la Torah, a la palabra, si no se hubiera dado, por ejemplo, si ese famoso pariente no conocido y vos deciden no redimir, ¿qué hubiera pasado con Ruth? Tal vez nadie más la hubiera redimido. ¿Y qué hubiera pasado con el nacimiento del Mesías? Yo sé que en el plan del Eterno no se hubiera afectado, pero sí, alguien tenía que redimir. ¿Para qué? Para que el plan perfecto del Eterno no se alterara y naciera el Mesías de la mujer y de la descendencia y del linaje apropiado que él había determinado que tendría que nacer. ¿Se ha preguntado usted? Mire, una ocasión, el señor Pilato le dijo al pueblo: ¿a quién eligen ustedes? ¿Yeshua, el hijo del Padre, o a Barrabás, que ya traducido al español es Bar-Abá, es el hijo del Padre? ¿A quién eligen ustedes? ¿Y a quién eligió el pueblo? Porque alguien no hizo lo que tenía que hacer como líder. El día que usted, tal vez sea usted, por muy insignificante que parezca, óigame bien, tal vez sea usted la persona que el Eterno escogió para llevar a cabo eso. Aleluya. Que puede parecerle insignificante a usted, pero está en el plan del Eterno para cumplir propósitos eternos. Y si usted no cumple eso, altera los acontecimientos. Y claro que el Eterno va a levantar a otro. A Moisés le dijo: apártate, voy a destruir a todo este pueblo, y de ti levanto una descendencia, un pueblo más grande. Pero eso retrasa el plan del Eterno, ¿cierto o no? Entonces, si es usted la persona que el Eterno ha elegido para algo, póngase al frente y diga: heme aquí, Padre Eterno, aquí estoy. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, para hacer lo que se tenga que hacer. Entonces, como le digo, esto nos lleva a la obediencia. La obediencia va a hacer que se cumpla el plan y el propósito del Eterno. En este caso del Mesías, a través del linaje correcto, la genealogía correcta, amados hermanos. Entonces, en hebreo, cuando va pasando el pariente por ahí, lo que vos le dijo es Peloni Almoni. Así le dice: Peloni Almoni. Peloni Almoni. Grábese bien esta palabra, esta frase, pues sobre todo porque a lo mejor futuramente lo seguiré hablando. ¿Qué significa Peloni Almoni? La traducción literal al español sería fulano de tal. ¡Ey tú, fulano! ¡Ey tú, fulano de tal! Que en el hebreo moderno es una frase para alguien anónimo, alguien que no se menciona, de quien no se revela su nombre. Y en la escritura, cuando un nombre es suprimido, cuando un nombre no se revela, muchas veces es sinónimo de vergüenza. Es porque el Eterno no quiso que apareciera ahí. Y este es uno de ellos. Y solamente lo vamos a conocer como Peloni Almoni. Con frecuencia busca mostrar vergüenza cuando no aparece el nombre. Este hombre de nuestra historia, el famoso Peloni Almoni, es el que debió haber actuado como redentor. Y de haberlo hecho, supiéramos cómo se llama, ¿cierto o no? De haber sido el que redime, el que cumple la palabra del Eterno, supiéramos ahorita con nombre y seña quién era él. Pero al no obedecer al Eterno, su nombre queda en el olvido, descartado en el polvo.
Y el día que lo buscan en el libro de la vida, ¿aló? No estará. No va a estar ahí. Entonces, ¿quiere que su nombre aparezca en el libro correcto? Haga las cosas correctamente. No se, mire, siempre se dice, el fin justifica los medios. En las cosas del Eterno, no. El fin es santo, los medios también tienen que ser santos. El fin es bueno, los medios también tienen que ser buenos para que todo esté en el orden correcto del Eterno. Si no, aquí no hay con que, pues mira que el hermano quiere edificar, me voy a robar unas maderas que vi allá que acaban de llevar para una casa que van a hacer nueva, las voy a llevar y se las voy a poner allá al hermano para que ya edifique, deje de estar pidiendo. No traiga nada. No traiga. Aquí el fin no justifica los medios. Si el fin es santo, como le digo, los medios que usemos también tienen que ser santificados. Si no, no los debemos de usar, amados hermanos. Así que Peloni Almoni no sabemos quién es porque no hace la voluntad del Eterno. Si él se pone a hacer lo que es correcto, usted no le diría de aquí en adelante Peloni Almoni, fulano de tal. Usted le diría por su nombre como era realmente conocido. Y aquí debería estar en la historia bíblica, pero no aparece. Entonces a ese hombre no conocido, dice que pasó por ahí y lo llamaron Peloni Almoni, fulano de tal. Aquí está, y ahí va el Peloni Almoni, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Peloni Almoni. Nada más eso. Y entonces acontece que dice que él tomó, el boss, a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. La escritura dice, la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué pasó? ¿Consta qué? Todo asunto. Pero ¿por qué 10 entonces? Y no nada más 2 o 3. Bueno, cuando se trataba de asuntos veramente importantes, se requería la presencia de 10 ancianos de la ciudad. Porque 10 es lo mínimo que representa a un pueblo. ¿Se acuerdan cuando Abraham está dialogando con el Eterno y dice, Señor, ¿vas a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra si hay 50 justos en la ciudad? Y el Eterno le responde, si hay 50, no la destruyo. Y si hubiera 45, 40, 30, 20, 10, ¿por qué no bajó de 10? Porque 10 es lo mínimo que representa a un pueblo. Y con 10 justos que hubiera habido, Sodoma y Gomorra hubiese permanecido. Pero no había, no se encontraron 10 justos. Que el Padre Eterno tenga misericordia de la ciudad de Mount Pleasant, Texas. De esta ciudad con los tornados, no con los huracanes, con los tornados, con las diferentes plagas que azotan, que el Padre Eterno tenga misericordia, que encuentre por lo menos 10 en esta ciudad que están haciendo lo recto para que Él no vaya a la destrucción, amados hermanos. 10. Y le dijo al pariente, versículo 3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, ¿qué hace Noemí? Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano, ¿quién? Mi Dios, rey, Elimelech. Y yo decidí, dice vos, hacértelo saber a ti, Peloni Almoni. Yo decidí hacértelo saber a ti y decirte que la compres. ¿Qué cosa? Las partes de las tierras. Que las compres. ¿En presencia de quién? De los 10 ancianos que estaban ahí. Cómprala en presencia de esos que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, ¿qué le dijo? Tú tienes
tienes el primer lugar, o sea, haz lo que tienes que hacer, haz tu parte, haz lo justo. Pero si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro, nada más había dos redentores. Y esto es bien importante, nada más dos que pueden redimir. Uno, eres tú, ¿verdad? Sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo voy a redimir. ¿Por qué cree que él responde bien seguro? Yo voy a redimir. A ver. Es fácil comprar las tierras, ¿perdón? El problema es este, hermano. Que la tierra en el tiempo bíblico no era vendible. No había real estate. No había bienes y raíces. No había casas de venta y compra de terrenos. Eso era algo único y exclusivo de la familia. Ese no se andaba vendiendo. Ay, es que pues ya me quiero mudar de ciudad. No se vendía la tierra, aunque te cambiaras de ciudad. No se vendía, era propiedad sagrada prácticamente. Era el patrimonio de toda la familia. Venderlo y vendérselo a un extraño era vender lo que le correspondía a la tribu. Buena pregunta ahora, ya la cambié. Sí. Pero yo pregunté primero, ¿por qué creen que dice sí le quiero comprar? Miren, amados hermanos, no era como hoy en día, compro un pedazo de tierra, luego lo vendo y me compro otro para allá y me voy para otra parte de la ciudad. ¿Se recuerdan de un hombre llamado Nabot de Jezreel? Que tenía un pedazo, una heredad junto al palacio del famoso rey Acab, el esposo de la famosa Jezabel. Reyes del reino del norte, reyes del reino de la casa de Israel. Ellos no eran de Judá, no eran de los judíos, para que me quede del reino de Israel cuando se habían separado los dos pueblos. Acab se levanta en su palacio y mira una tierra que está cerca de su palacio, pero no le corresponde a él, le corresponde a Nabot. Y Nabot, cuando le dicen, vende esa tierra, te la cambio, es más, cámbiamela, te doy una mejor. ¿Qué fue lo que responde Nabot? Miren, Primera de Reyes 21:3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová el Eterno de que yo te dé a ti, ¿qué cosa? Pero era el rey. ¿Tenía dinero para comprar? ¿Le iba a dar algo mejor? Aparentemente, sí. El diablo también nos va a decir un día, regálame eso, véndeme eso y te doy algo mejor. No nos va a dar nada. Lo que nos dio el Eterno, esto es lo mejor. Y el día que el Eterno nos dé algo, va a ser mejor que esto. Y si nos quiere dar, si no, aquí estamos bien. Bendito sea el Rey de la Gloria. Quiero que entienda que no era nada más así como así. Entonces, así como vos y Pelón y Almoni son parientes cercanos, deben procurar que esa heredad no se pierda, que no sea traspasada a ningún otro de otra tribu, de otra parte del pueblo de Israel, aunque sea del mismo Israel. Por eso estaban en la necesidad de redimir la tierra. Y el Pelón y Almoni, el fulano de tal, dice en el verso 4, yo quiero redimir. Yo voy a hacer uso de ese derecho que tengo de ser el primero en redimir. ¿Sabe por qué quiere redimir? Porque al final de cuentas, quiero que note esto. Cada 50 años, ¿qué le ocurría a la tierra? Tenía que regresar a su dueño original. En otras palabras, era como si solamente te rentaran la tierra. Era una renta. Pero ¿por qué el famoso Pelón y Almoni dice, yo quiero redimir? Luego le brinca casi. No nada más porque tiene dinero. No hay heredero. ¿Y qué va a pasar a los 50 años si no hay heredero? Ahora me quedo con la tierra. Lo que era de Elimelech, ahora pasa a mi propiedad. Y es añadido a mi herencia para mis hijos, para mi familia.
Eso es lo que él pensaba. Solo que le dice algo importante, vos. Como no hay heredero, el Peloni y el Moni quiere comprar, quiere redimir. No se le puede escapar esa oportunidad. Se mira como el negocio más redondo que uno puede hacer. No, hombre, qué ganga, qué oportunidad. Es como cuando usted va pasando y ve que dice jump sale y entra y no lo necesita, pero está tan barato. Y usted no lo necesita, pero está tan barato que no se puede resistir y termina llevándose. ¿Y para qué lo compraste? Es que estaba bien barato. Entonces, no, porque está barato, vamos a comprar. Pero bueno, vos le dice al pariente, tú tienes derecho. Tú estás en primer lugar, tú eres el más cercano. Y de acuerdo a la tradición hebrea, este Peloni Almoni era hermano de Elimelech. Y vos eras solamente un primo lejano. ¿Se acuerdan que en la Torah ya leímos hace 3 semanas, 4 semanas, como un mes, que primero estaba para redimir el pariente cercano, el hermano? Luego el tío, si el tío no podía, entonces uno de los primos, que fue lo que hizo Jeremías en la Haftará que leímos, que llegó a pedir, que su primo le llegó a pedir, cómprame la heredad, para que no se traspasara el terreno de Anatot, que quede contigo. Y Jeremías entendió que era el propósito del Eterno. Todo eso es un gran estudio que debemos de seguir estudiando, amados hermanos. Entonces, el pariente Almoni, Peloni, le tocaba redimir, quiere hacerlo, dice el versículo 5. Entonces le replico vos, ok, ¿tú quieres hacerlo? Estás en todo tu derecho. Pero ahí te va. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, ese mismo día van 2 paquetes. Van 2 cosas especiales. Una, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto. ¿Para qué? Para que tengas un hijo con ella y restaures un heredero, no tuyo, del hijo del difunto. Del difunto, perdón. Aquí está. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, para que quede un heredero. En otras palabras, la tierra no te va a quedar a ti. Ahora, el buen negocio que se miraba se ve muy mal negocio, porque voy a pagar, tengo que tener un hijo, al final de cuentas va a llevar el nombre de aquel y su tierra siempre será de él. Mal negocio. Pero aquí viene la pregunta más importante para usted. ¿Qué hacemos con respecto a la obediencia? Aquí es obediencia. La obediencia cuesta. No es gratis. ¿Por qué cree que casi nadie quiere esto, hermano? Que lo entiende. Pero ¿cómo vamos a hacerlo del Viejo Testamento? Bueno, ¿no quieres obedecer? ¿Quieres nada más vivir en gracia según tú? Dale. Haz como tú quieras. ¿Quieres obedecer? Lea la palabra de principio a fin y vea lo que le dice el Eterno. Y no es fácil. No es fácil. Entonces, junto con las tierras, también está Noemí, también está Ruth y Noemí. Ahí está, porque llevarse la mujer, se tenía que llevar la suegra también. Ahí. Entonces, y había que adquirirlas también a ellas. Todo este asunto para que se restaurara el nombre del muerto. ¿Quién era el muerto? A ver si notaron atención. ¿Con quién cree que estaba casada Ruth? Ya llevamos 3 capítulos, ya deberían de saber a estas alturas, pero esa la pasaron por alto. Nomás había 2, ¿de dónde escoger? ¿De Malón o Kelión? A ver, ¿era malo? ¿De Malón o Kelión? ¿No era malo, papi? No le prestaron atención. No, pues de aquí ya es adivinanza, hermanos, y eso ya no se va. ¿Sí? Entonces, vas a tener que adquirirlas para que restaures el nombre del muerto sobre su herencia. Todo esto se estaba haciendo para cumplir un mandamiento con el fin de procrear un heredero, con el fin de que la tierra no se perdiera y no pasara a manos extrañas. El pariente redentor quiere redimir, pero porque no hay ningún heredero. Pero ahora que le presentan, pero tienes que crear un heredero. Oh, ya no. Eso va a durar mi fortuna. ¿Qué pasó? Pero, ¿cómo va a tener hijos? Ya está muerto. ¿Cómo va a tener hijos? Ok, por eso.
Por eso el que se casaba con ella tenía la obligación de tener hijos con la esposa del que murió, y el primer hijo, don Agustín, no llevaba ni apellido ni nombre del papá, llevaba el nombre del que murió. Por eso ahora sí que aquí ya el asunto, ya no se, el negocio ya no se mira tan mal. ¿Sí? Ahora, aparte este hombre bien probablemente estaba casado. ¿Usted cree que su esposa estaba de acuerdo? Ah, sí, pues para que me des casa a Dios, hombre. Ahí todas las cosas van cambiando. ¿Ya me entendió? En esto consistía ese tipo de obediencia. Por eso les dije, podemos pagar nuestra obediencia al Altísimo. O sea, porque a veces pensamos que cuesta demasiado obedecer. Este hombre la pensó y dijo, yo quiero. Pero cuando ya le presentan las claves, cómo tiene que ser, dice, no, todo eso va a arruinar mi herencia, va a arruinar mis herederos, va a arruinar todo lo que tengo prácticamente. Lo pasa a arruinar. La obediencia al Eterno, le voy a decir una cosa, sí cuesta mucho, pero nunca te acarreará un daño a tu vida, un mal a tu vida. Siempre el Eterno lo quiere para hacerte bien. La obediencia te trae bendición, ¿cierto o no? La obediencia te trae respaldo de Dios, ¿cierto o no? La obediencia te trae elevación de parte de Dios. Pero a este hombre, al pelón y al moni, le importa su prestigio, le importa su estatus, no puede redimir, quiere pero no puede. Así que ¿a quién representa ese que quiere, pero no puede? Hay una señal profética para esto, que está en el versículo siguiente, y dice, versículo 6, y respondió el pelón y al moni, respondió el Redentor, no puedo, ¿qué? Redimir para mí. O sea, no puedo adquirir eso que tú me estás diciendo. No sea que dañe, ¿qué cosa? Mi herencia. Lo que tengo para mis hijos. Lo que tengo para mi familia. No, lo voy a dañar. No puedo. ¿Y qué le dice? Redime tú usando mi derecho. Yo estaba en primer lugar, te lo cedo. Redime tú, porque yo no podré redimir. No, que sí. Pues de verdad que nada más leyéndolo así por encima uno dice, pues ¿qué le hubiera hecho? No quería ni la suegra ni nada, ni a Ruth, no quería ni a Ruth. Y esto nos lleva a otra cosa importante. Vos no querías la tierra. Él tenía tierras. Él era rico. Vamos a ver qué quería. Vos. Había, como les dije, ¿verdad? Aunque parecía un mal negocio. ¿A quién representa esto? Había, dice el versículo 7, desde hacía tiempo una costumbre en Israel. ¿Cuál costumbre? Tocante a la redención y al contrato, porque era un contrato legal. Por eso había 10 jueces ahí, 10 ancianos que lo hacían de jueces. Que para confirmar, para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio aquí. ¿En dónde? Alguien que se haya quitado el zapato, aparte de Josué. Este pariente se tenía que quitar el zapato. Y no eran Nike, no eran Reebok, eran guaraches, eran chanclas. Se tenía que quitar el zapato y dárselo a vos como testimonio de que él ya estaba fuera de cualquier negocio, de que él, ya aunque quisiera, ahora sí que aunque quisiera y pudiera, ya no iba a redimir. Esta palabra zapato es la misma palabra que encontramos cuando el Eterno le dice a Moisés, capítulo 3 y verso 5, no te acerques, quita tu calzado. La palabra calzado es la misma palabra que la palabra zapato en el libro. Quita tu calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Moisés fue a ver la visión de la zarza, el Todopoderoso le mandó,
quítate tu calzado y ponlo a un lado. Dios le dice en esta ocasión de ese encuentro, le dijo a Moisés, he visto, ¿qué cosa? La aflicción de quién, de mi pueblo y sus duros trabajos, y he decidido descender para redimirlos, para rescatarlos, para librarlos, que fue lo que vimos el propósito de las festividades. He decidido redimirlos, rescatarlos, liberarlos. La tierra santa de la que habló el Padre Eterno representa un pacto. La tierra santa es un pacto del Eterno con su pueblo. Y la decisión del Altísimo de rescatar a su pueblo de la esclavitud. Así que el quitarse el zapato representaba, estás pisando tierra santa. El Eterno le está anunciando lo que voy a hacer con el pueblo. Es algo sagrado, es algo importantísimo, es algo de lo más sublime. ¿Sabe que la redención de Dios para el humano es lo más grande que encontramos en las Sagradas Escrituras? Tanto que costó la muerte de su amado Hijo. Es lo más grande. Para el que no entienda, la Biblia no tiene otro propósito más que mostrarnos la gran redención del Todopoderoso a nuestras vidas. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que Dios, que ha dado a quién nos dio. No nos dio a un hijo, no nos dio a Satanás. No nos dio a un hijo que le sobraba, no nos dio a un ángel. Nos dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree, en ese Salvador, en ese Redentor, no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Aleluya. En la historia de la zarza, ¿quién se quita el calzado? Moisés. ¿A quién representa Moisés? Cuando el hombre rico muere y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo largo y toque mis labios. ¿Qué le dijo? ¿A quién le dijo el hombre? ¿A quién le dijo Abraham que tenían allá arriba? A Moisés tienen, pero Moisés hace muchos años que no estaba. ¿Qué es lo que tenían con ellos? La palabra del Eterno, la Torah, la ley de Dios. Escrito está, Juan 1:17. Pues la ley no es de Moisés, por medio de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. La ley por medio de Moisés fue dada. Dios usó a Moisés para traernos su instrucción, para darnos su palabra, para darnos su ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías, por medio de Jesucristo, dice el Reina y Valera. Las dos son regalos de Dios. Amén. La ley y la gracia y la verdad. Solo que para mostrarnos la ley, nos puso a un pariente que estaba en primer lugar en cuanto a la humanidad, en cuanto a relación con los hebreos. Estaba en primer lugar. Y él quiere redimir, pero no puede. Pero está el otro pariente por el cual vino la gracia y la verdad. Y él sí puede. Y él quiere. Y él está dispuesto a hacerlo. En él está el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque este es el poderoso en la ley. ¿Qué significa? ¿Qué significa vos? Poderoso en la ley. El que guarda la ley. El que practica la ley. Y este bendito Salvador es el que nos trajo la gracia y la verdad. Porque él guarda toda la ley. Al que dé alabanzas. Al que vive para siempre. A Yeshua HaMashiach. En él, en Yeshua. Él puede redimirnos. Vamos a ver 3 cualidades, 3 requisitos para que pudiera redimir. 1, debería tener recursos materiales para poder hacerlo. Vos tenía que tener dinero. El otro pariente, el pelón y el moni, tenía. Por eso dijo, yo compro. Ya cuando le ofrecen el paquete completo, no quiero. Debería tener el deseo de hacerlo. Estos dos
los tiene el primer pariente, Pelón y Almoni, pero también vos. Tercero, ya no lo tiene el Pelón y Almoni. Tenía que ser, bueno, pariente del difunto, también lo practica. Pero ¿cuál es el problema? No quiere hacerlo, no quiere dañar su estatus, su posición. Y por eso es que vos representa a Yeshua. Él tuvo que hacerse pariente nuestro, descendiente de la raza humana, para poder redimirnos. Tuvo que tomar una naturaleza humana con la capacidad de poder hacerlo. Tenía que cumplir la ley de Dios. Y en eso no le hallaron ningún defecto. No lo pudieron acusar tocante a la ley de Dios. No podemos apresarlo. No encontramos defecto en él. Aparte, tenía que querer hacerlo. Y dice la Escritura en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, hablando del Mesías. Porque yo, no dice me la van a quitar, yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. O sea, yo quiero morir por ti. Y lo voy a hacer, pero voy a volver a tomar mi vida. Me voy a volver a levantar. Nadie que me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo estoy dispuesto, yo quiero hacerlo. Tengo poder para ponerla, tengo recursos, tengo dinero, tengo los medios, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero este es un mandamiento que recibí de quién? De mi Padre. Bendito sea el Padre. ¿El Mesías cumple esos requisitos? Perfectamente. Volviendo a la historia de Ruth. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Así que este hombre que representa a Moisés, el Pelón y Almoni, se quita el calzado. Él quiere redimirnos, pero no puede. La ley no nos puede redimir. ¿Por qué? Porque no somos guardadores de la ley por naturaleza. Somos incapaces de guardar la ley completamente. En un punto fallamos, aunque sea por pensar mal, para que me entiendan. En un punto fallamos. Dice Romanos, entonces, viendo nuestra incapacidad, viendo que somos incapaces y nos da la oportunidad de estudiar de qué ley somos libres, porque Romanos dice que somos libres de la ley. ¿De cuál ley? Déjelo para después. Pero por lo pronto aquí dice, Romanos 7:24. ¿Qué dice? Miserable, ¿de quién? De mi paisano. De mí. ¿Quién me librará? Dígalo conmigo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Note que no pregunta ¿cómo? ¿Quién? Hay una gran diferencia en cómo me puedo librar, en quién me librará. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo ¿a quién? A la ley de Dios. Estando aquí me gozo. Y miras que Dios dice esto. Amén. ¿Quieres obedecerlo? Sí, quiero. Oye, pero es que Dios dijo esto. Yo quiero. Yo. Más con la carne. Quiero no gritarle a mis hijos, dijo aquel hermano. Pero ya cuando me di cuenta, ¿por qué te abre en la cabeza? Como si uno quisiera abrirse la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué quebraste la mano, Damaris? Y por una Pepsi te hubiera dado 2, hubiera salido más barato. Mi hija se rompió la mano por una Pepsi. Y a la mitad, ya ni siquiera entera estaba. Yo te hubiera dado 2, mija. Hubiera salido mucho más barato que el hospital y el doctor. Pero bueno, con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál será esa ley del pecado? No se lo pierda próximamente. En pocas palabras, en mi interior, yo quiero cumplir la ley de Dios. En mi ser, dentro de mí, en mi espíritu, yo quiero agradar al Padre Eterno. Pero hay algo dentro de mí que se revela.
Hay algo dentro de mí que no me deja hacerlo como quisiera. Mas gracias a mi Redentor en hebreo es Goel. Así como Gol, pero en inglés Gol, pero en Goel. En lugar de A, él. Es una E. Goel. Gracias doy. Toda Rabá Goel. Doy gracias a mi Goel. A mi Redentor. Y solamente Yeshua el Mesías, el poderoso de la ley, puede justificarnos por su gran misericordia y por su gracia. ¿Qué sigue diciendo Romanos? Aquí después del verso 25 dice, capítulo 8, pasa al 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Pero no termina ahí, hay dos Biblias que nos quitaron de demás, los que no andan conforme a la ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo dijo, miserable de mí, quiero hacer lo bueno, pero con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no le andan dando, hay un dicho que dice, a tu carne dale lo que pide. Cuidado. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí? Pero ¿a dónde se va? ¿Qué son las imágenes que ponen? Si no es beber, es bailar. Eso es lo que el cuerpo sabe según por qué. Dijo una viejita, oh, ya no, quisiera bailar, pero ya no puedo, las rodillas no me dejan. Sí. Y a veces nomás con la mente queremos bailar y el cuerpo lo sabe, pero el cuerpo también sabe que hay un Elohim que te creó y que debes de buscarlo. Y no debes buscarlo. Pues la ley del Espíritu que da vida, la ley del Espíritu que da vida. ¿Cómo te da vida esta ley? Estando solamente en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Él te libertó de la ley del pecado y de la ley de la muerte para que estés ahora en la ley de ¿qué? Del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley es espiritual. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, la ley no es mala. El mal está en nosotros a veces. La ley es santa y justa. Se mancharía. ¿Cómo quedaría el honor de la ley si nos redime? Fallando. Imagínate un juez que cada vez te arrestan cada mes y el juez te libera. Ay, es que me cae tan bien este muchacho. ¿Qué pensaría usted de ese juez? Si es su hijo, el que suelta, ay, qué juez tan bueno. Pero si es a tu hijo el que le está haciendo daño a ese muchacho que suelta, ¿qué pensarías de ese juez? ¿Qué juez tan corrupto, tan malo, tan inservible? No sirve para nada. Imagínate entonces que la ley nos estuviera redimiendo, así como pecamos a veces diario. ¿Cómo quedaría el honor de la ley? ¿Verdad que no? No tendría validez. Era necesario que alguien pagara la consecuencia de no habernos mantenido en la obediencia en esa ley. Y a eso vino el Goel. Vos que representa a Yeshua, el poderoso en la ley. Para eso, porque en él está la fortaleza. Él es nuestro Salvador. Gracias sean dadas a él, a Dios el Padre, por medio de Yeshua HaMashiach. Y ahora andamos conforme a la ley del Espíritu. Romanos 4, Ruth 4:8. Ya voy a dejar Romanos atrás. Entonces, el pariente le dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí, ¿qué cosa? Todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de quién más? Y de Mahlón. Era del Dios Rey, eso significa Elimelech. Pero esa heredad se perdió. En algún momento ya no tiene heredero, ya no tiene quien siga. Y dice la Escritura, hablando de nuestro Goel, de nuestro Redentor, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? Para salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, la heredad, la herencia, lo que se dañó, lo que se perdió. A eso vino Él. ¿A qué más vino? Él respondiendo dijo en Juan 15:24,
no soy enviado sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. La ley establecía que al comprar un campo, al comprar una heredad, también se quedaba con todo lo que había en ese campo. ¿Recuerdan una parábola que contó el Mesías allá en el capítulo 13? Sobre todo en el verso 44 dice que un hombre rico encontró un tesoro en un campo, fue y lo escondió. Y luego fue y vendió todo lo que tenía para adquirir el dinero y compró ese campo. ¿Por qué compró el campo? Porque había un tesoro en ese campo. ¿Por qué Ruth quiere esas tierras? ¿Por qué vos quieres esas tierras? Porque junto con esas tierras va un tesoro de mujer. Un tesoro de hembra que va ahí. Esta es la historia que nos representa. Ruth, era ese tesoro que le dijo a aquel pelón y Armoni, oye vos le dice, ¿quieres redimir? También va Ruth de por medio. No quiero. Vos dice, yo sí quiero. Verso 10. Y que también ustedes son testigos de que yo compro toda la heredad y que también tomo por mi mujer ¿a quién? A Ruth la Moabita. ¿Mujer de quién? Ah, ya sale aquí de quién. Era la esposa. ¿Ya? Era esposa de Malón. Del Malón. De ella era esposa. ¿Para qué? ¿Para qué la toma? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Aquí está una cuestión. El hijo que iba a tener, pues sí, era de vos, pero al final de cuentas era para restaurar la dinastía de Elimelech, del Dios rey, del Dios poderoso. Y dice, no se borre de entre sus hermanos y de la puerta del lugar. Ustedes son testigos hoy. Si vos no hubiera hecho esto de la redención, si hubiera borrado la descendencia de Elimelech y Malón, también hubiera pasado a mejor historia también, o a mala historia. Así que, si Yeshua no hubiera hecho la redención que hizo, se hubiera borrado la memoria de Adán, porque el primer Adán falla. Él es el segundo Adán que viene a restaurar las cosas. Vino a redimirnos para que la raza humana no fuera borrada de la faz de la tierra. Ya estuvo una vez a punto, tiempos de Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, porque Noé caminaba con Dios, porque Noé andaba con Elohim, porque Noé era recto, era temeroso del Eterno, pero había estado a punto de ser borrada toda la humanidad. Ahora otra vez, si no hay un redentor, va a ser borrada la humanidad. Pero viene el bendito Mesías. El problema es que Moisés no podía redimirnos. Él quería, pero no podía. Ningún otro ser humano puede redimirnos. Solamente nuestro bendito Redentor. Apocalipsis, capítulo 5 dice, en el momento en que, ya sabe usted la historia, en que se va a abrir el rollo, un libro que estaba sellado con 7 sellos. Ese rollo representa exactamente el título de propiedad que tenían estas mujeres de la tierra. Y un ángel pregunta en el versículo 2 del capítulo 5, y dice, vi a un ángel fuerte que preguntaba, que gritaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién puede hacerlo? Y Juan dice que no se halló a ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía comprar, nadie podía redimir la tierra de manos del Satán. Porque ¿quién se la entregó? Se la entregó a Adán. Todo le puso, aquí está Satán, tenga. Cuando se rinde a él, cuando la mujer obedece a la serpiente, le entregó todo al Satán. Y no hay ni uno que pueda redimir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan llora amargamente, imagínate. Estás enfermo de muerte y no hay ningún doctor que te pueda ayudar, ni uno solo. Y Juan llora amargamente. ¿Por qué? Esta escena del capítulo 5 es la escena de la redención final. 7º milenio ya está por comenzar y no hay redentor, no hay. Entonces, si no hay redentor, no hay descanso para la tierra, no hay jubileo, no hay redención.
Está Juan llorando amargamente. Y en ese momento, versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. Ya no sigas llorando, Juan. ¿Por qué? Porque he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién? ¿La raíz de quién? De David. Un descendiente de Ruth, un descendiente de David, un descendiente de Boaz. Ha venido para abrir el libro y desatar, ¿qué cosa? Sus 7 sellos. Bendito es el Rey de la Gloria, al que tiene alabanza, al que vive por los siglos de los siglos. Yeshua logró hacer lo que nadie podía hacer con su sangre. Nos ha redimido. Y es en ese momento que empieza un cántico. Y dice en el versículo 9, y cantaban un cántico que nuevo, diciendo, digno eres, tú eres el único digno, Yeshua, de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, no nada más judíos, no nada más israelitas, de todo linaje y de toda lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho, no levitas, pero nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Bendito es el Rey de la Gloria. Volvemos a Ruth, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos de toda esta transacción. El Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Con quién las compara? La oración que se hace en el pueblo de Israel cada semana sobre las hijas. El Eterno te haga como Raquel y Lea, te bendiga, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú, vos, seas ilustre, ¿en dónde? En Éfrata. Y seas de renombre, ¿en dónde? En Betlehem, en la casa de Pan. Por supuesto que se cumplió esta bendición que le hicieron a vos. Vos llegó a ser de renombre. Y saben de quién se cuenta la historia, que eran los campos donde se aparecieron los ángeles a los pastores y le anunciaron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un redentor que es el Mesías. Eran los campos del Señor, los campos de Elimelech, los campos que se habían perdido, pero alguien nos rescató. Bendito es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seas de renombre, seas de gran nombre, seas una persona importante. Te también quiero que tú seas importante, que el Eterno escriba tu nombre en el libro de la vida, que tus hijos sean de renombre, no en el nombre del periódico. Este sinvergüenza lo agarraron robando gallinas, hijo del Señor. No, yo no quiero eso. Quiero que se diga, este muchacho es ilustre en esta ciudad, hijo de fulano, hijo de la señora fulano. Amén. Verso 12. Y sea tu casa como la de quién. A ver, deme un hombre importante, más que Fares, en la genealogía de Judá. A ver, deme un nombre. Antes, mucho antes. El mismo Judá, ¿no? Caleb. Una persona de renombre, mira, gracias. Caleb era uno de los 12 espías. Mire, esa está tremenda esa enseñanza. Caleb de Judá y Oseas o Josué, ¿verdad? Porque le cambiaron el nombre de Efraín. Los dos que llegaron a gobernar son los únicos dos que dicen, esa tierra es nuestra, la podemos poseer. Y mire que la poseyeron y fueron reyes los dos. Pero mire, ¿por qué pone a Fares en lugar de un Caleb? En lugar de un Judá. ¿Quién es Fares? ¿Alguien sabe quién es Fares? Mire, les dije que esto está tremendísimo. Y vas a darle que le ponga un poco de atención ya para ir cerrando. ¿Por qué mencionan a Fares y no al mismo Judá? No un Caleb, que fue el que entró a conquistar la tierra prometida. ¿Perdón?
Ahí te falló ahora sí. Ahí te va, mira. No estás lejos del reino de los cielos, pero tampoco, en esta vez no te acercaste. Mira, Judá tiene un hijo que se casa con una mujer llamada Tamar. Y muere ese hijo porque era malo. Y entra el otro hijo que tenía Judá a cumplir lo que está haciendo ahora vos y con el pelón y el Moni que no lo hizo. Se casa también con esta mujer y también era malo y no quiso tener un hijo con ella y muere. Tiene otro hijo, Judá. Pero ya no se lo quiere dar a esta mujer. No sabe cómo cocina, ¿verdad? Porque se le mueren los hijos, ¿no? Él no sabe. Él no sabe, ¿verdad? Entonces no le quiere dar a su hijo ya más. Y le dice, vete a la casa de tus padres. Vete allá. Y esa mujer se va y ve que ya pasó el tiempo y el muchacho ya creció. Y Judá no le da a ese hijo que le corresponde para que tenga una descendencia. Hoy en día, una mujer viuda o joven se vuelve a casar, aunque esté viejita, se vuelve a casar rápido. En aquel tiempo no. No era estar orgulloso como hoy en día. Ay, ya me quedé soltero. No. Era un símbolo de vergüenza, de repudio, porque no tenía a nadie. ¿Por qué te pasó? No, Dios no trata así a las personas. Bueno, personas morían, siempre han muerto. Judá no le da a su hijo. ¿Y qué hace esta mujer? Se disfraza de prostituta. Y Judá, que ya su esposa también murió, se acuesta con esta mujer y no sabe que es su nuera. Esta mujer queda embarazada y sale 2 hijos. Uno llamado Pérez, que es Fares. El otro, no se recuerda. Bueno, tiene 2 hijos. Pero Fares es de una unión legítima o es un hijo ilegítimo. ¿Qué piensan ustedes? No, sí. Mire, la ley no era que se casara con el suegro. Era con un hermano. Entonces, ese es un hijo ilegítimo, que no puede entrar en la congregación de Israel para servir al Eterno. No puede ser una persona importante. Por eso, papi, Caleb no podía. Porque viene de una descendencia, es un gran hombre, pero es descendencia ilegítima. ¿Hasta cuándo puede entrar? ¿Hasta cuándo? Mejor vamos a verlo, ¿sí? ¿Sabe qué? Mire, escrito está. Deuteronomio 23:2. Dice así. Se nos pone una versión que se entiende más para que no estemos dando tanta explicación. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Fares. ¿Ok? Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué cree que cuentan de Fares, hijo ilegítimo? Y vamos a ver a dónde llega la 10ª generación, que ya puede ser ilustre. Esa generación. Nunca lo habían, es más, yo antes he leído Ruth muchas veces, pero tampoco la había notado hasta esta vez. Dice, hasta la 10ª generación. Luego, verso 2. No podrá entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas. ¿De dónde es Ruth? Moabita. Ni ninguno de sus descendientes. ¿Hasta cuándo? Hasta la 10ª generación. Todo esto de Deuteronomio tiene que ver con un hijo ilegítimo y con moabitas y amonitas. No podía reinar en Israel un hijo de Judá de una relación ilegítima. No puede tener un lugar preeminente en Israel. No llegará a hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta la 10ª generación. Y es lo que le están diciendo a vos. Sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, para que la descendencia de esa joven, por la descendencia que de esa joven, te dé el Altísimo. Lo que le están diciendo es, por medio de Ruth, va a venir el que va a ser ilustre en Israel, el que va a redimir Israel, y la clave está contar 10 generaciones a partir de Fares, que es Pérez en hebreo. Capítulo 4, verso 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue, ¿qué cosa? Su mujer. Y se llegó a ella,
Y el Eterno le dio que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí: loado, alabado, exaltado sea el Altísimo, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será ¿qué? Celebrado de Israel, el cual será, ¿qué cosa? Restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos, que una plenitud de hijos, que hijos completos. ¿Ok? Bueno, ya le están diciendo aquí la profecía. Por medio de Ruth, la extranjera, es que ahora le llegan las bendiciones a Noemí, la judía. Una vez que es redimida, Ruth representa a Efraín, la parte de Israel que se perdió, y representa a las naciones. Una vez que es redimida, y que entra en la plenitud de los gentiles, dice Romanos, no tengo ese texto, pero se lo voy a decir. Dice Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud ¿de quién? De los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo, porque escrito está: vendrá a Sión, vendrá de Sión el libertador, el redentor, quien apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, dice el Eterno, cuando yo quite sus pecados. Primero, es necesario que las partes de los gentiles sea bendecida, y a través de ellos venga otra vez la redención de Israel. Está esperando eso el Eterno. Ahora, a través de Ruth, la gentil, es bendecida la judía, Noemí. Alabado es el Padre Eterno. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo de Ruth y de Boaz, lo puso en su regazo y fue, ¿qué cosa? Su aya. La ley ha venido a ser nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, el Mesías. Una aya es una nodriza, la que instruye. Y le dieron nombre. ¿Quién le dio el nombre? Las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Obed. Este es padre ¿de quién? De Isaí. Isaí es padre ¿de quién? De David. Noemí fue la que instruyó al niño, la empezó a instruir en los caminos del Eterno, así como hizo Jacob con los hijos de José. Los tomó y los adoptó. Estos son míos, y los toma para él. Obed significa servidor, pero Obed viene de una raíz base en hebreo que es abad. Y abad significa alabanza, alabar, adorar, libertador. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Del rey David es donde viene el Mesías. Termina así. Estas son las generaciones de Fares, y menciona a Fares en primer lugar. Fares o Pérez engendró ¿a quién? Esrom. Esrom engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Este Salmón fue el que se casó con Rahab, la ramera, que así lo llama toda la escritura, que también está en la genealogía del Mesías Yeshua. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró, Obed es el hijo de Ruth, ¿verdad? De Boaz. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David. Es así como termina el libro de Ruth. ¿Por qué empieza a contar la genealogía desde Fares? Vamos a verlo. Aquí está. Judá engendró al hijo ilegítimo. 1. Fares a Esrom. Esrom a Ram, que serían 3. Ram a Aminadab 4. Aminadab a Nazón 5. Nazón a Salmón 6. Salmón a Boaz 7. Boaz a Obed. Obed es el número 8. Obed engendró a Isaí, que es el número 9. Y Isaí engendró a David, que es el número 10, y que ya puede estar en un lugar ilustre, ya puede ser de renombre, ya puede ser rey, ya puede ser gobernante, y de ahí sí, ya puede venir
el bendito Salvador que es mi Redentor. Alabado es el Rey de la Gloria. Alabado es el Rey de la Gloria. Wow. Hemos visto entonces cómo se refleja el amor y la misericordia del Dios eterno y cómo nos lleva a través de símbolos, de ilustraciones a mostrarnos su amor. Y algo que decir para concluir, una vez que vos adquiere nuevamente todo lo que se había perdido, es que Él tiene autoridad sobre todo eso. Y es lo que dijo el Mesías una vez que vino a redimirnos. Ya cuando Él termina su obra, dice, toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya les recuerdan nada más, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Toda potestad. Y es lo mismo que vimos ya en el capítulo 5 de Revelaciones, donde ya abrió el rollo, ya hizo la redención, lo lleva a cabo. Pero en el capítulo 11, verso 5 dice, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Mesías. Ya no le pertenecen a Satán, aunque Adán se los haya entregado en bandeja de plata, aunque Eva lo arruinó, ya no le pertenecen a Satán. Ahora son del eterno nuestro Elohim y de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Bendito es el Rey de la Gloria. Adquirir ese campo, obtener ese campo incluía un tesoro, que en este caso es Ruth. Pero de Ruth iba a venir el verdadero tesoro, el que sería rey, el que tendría una lámpara. Y esta vez sí no se me va a olvidar de que muy pronto voy a hablar de la lámpara. En 15 días hablo de la lámpara. En 15 días. En 15 días no puedo, pero en 15 días hablamos de la lámpara de David, que lo andaba matando un gigante. Ya no vas a la guerra, no sea que la lámpara se apague. Porque ahora es una luz. Esto es una luz que alumbra. Que si estuviera bien oscuro, esta nos alumbraría. A usted y a mí nos estaría alumbrando. Esta luz representa al Mesías que está en tu vida para que vayas afuera y alumbres a las personas que están en obscuridad. De todo esto que dijimos, de todo este capítulo y todo el libro, ¿qué podemos concluir? Todos tenemos dos opciones. Díganlo conmigo. Todos tenemos dos opciones. Una, somos como Orfa. ¿Y qué hizo Orfa? Tomó la decisión de seguir su propio camino, regresar a sus padres, regresar a sus dioses, regresar a la idolatría, ser moabita por siempre. Y por lo tanto vivió sin Dios, sin pactos, sin esperanza y alejada de la ciudadanía de Israel. ¿Usted quiere eso? Puede tomar esa decisión. La segunda, la que yo le recomiendo, la decisión que tomó Ruth, decirle a nuestro Goel, a nuestro Redentor, a nuestro bendito Redentor, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, redímeme, cobíjame, ¿bajo qué? Tus alas. Cobíjame bajo tu manto, cúbreme, protégeme, enciérrame, envuélveme en tu presencia, Dios eterno. ¿Te acuerdas de aquel canto que estabas tocando, Juan? Bajo tus alas, Señor. Vamos a apagar un momento el proyector.